Vacunagate. En busca del antídoto conforme pasaron los días, semanas y meses, el mundo empezó a conocer a ese letal virus que partió de Wuhan para esparcirse rápidamente por todos los confines del planeta como una plaga bíblica del siglo XXI. El coronavirus, enemigo invisible, inexpugnable, sumamente agresivo, nos quitó la libertad. Ya no podíamos abrazar a nuestros seres queridos, dar la mano al otro, besar a alguien. La pandemia impuso la distancia social, el confinamiento, la impotencia, el dolor y, cada vez más veces, la muerte en una escalada sin precedentes. El misterio del nuevo virus y su agresividad nos hizo recordar nuestra condición de seres vulnerables. La COVID-19 era una ruleta rusa. Hay un mayoritario 80% de la población que, si se infecta, quizá nunca se entere. Estos son los afortunados asintomáticos. Otro 15% presentaría síntomas leves hasta que sus propias defensas corporales lograran vencer al virus en un tiempo aproximado de 2 semanas. Pero el resto de seres humanos son los escogidos para llevar la peor parte. Pacientes a los que el virus irá tomando de a pocos hasta que les falte el oxígeno y empiecen a depender de una infraestructura médica colapsada. La fortuna de encontrar una cama UCI como última esperanza de vida es, en algunos lugares del Perú, simplemente imposible. Si tienes comorbilidades o por alguna otra desconocida razón, como el azar, te conviertes en parte de esa minoría vulnerable. En estos tiempos tan inciertos, la seguridad máxima es sentirse protegido por una vacuna, por esa porción del maldito virus introducida a nuestro organismo para hacer que éste se familiarice con el indeseado huésped y desarrolle una estrategia para vencerlo antes de que él acabe con nosotros. La gran frustración era que no teníamos la vacuna. No podíamos hacerla rápidamente, ni siquiera teniendo a mano la tecnología de los países más ricos y avanzados. Por ello, la vacuna terminó convirtiéndose en el bien más preciado. Vale todo lo que tenemos. Es nuestro seguro de vida. Y no hay precio suficientemente alto para el costo de una vida. Fase tercero en la carrera contra el tiempo, los laboratorios más prestigiosos del mundo, impulsados por la inteligencia humana reunida de la mano de la alta tecnología, aceleraron sus procesos para llegar en tiempo récord a la etapa del ensayo clínico de fase 3 de las candidatas a vacuna. En ese escenario, el Perú ostenta el demérito de haber llegado a tener la tasa más alta de contagios y letalidad por cada 100.000 habitantes en el mundo. Quizá por ello se mostraba como fértil campo para la experimentación clínica. Empezaron a llegar pedidos, ofertas y propuestas en la búsqueda de que unos cuantos miles de angustiados peruanos se ofrecieran como voluntarios para que se les inyectara la sustancia que se trabajaba en asépticos laboratorios de Oriente y Occidente. Hubo muchas conversaciones y varias propuestas. El 18 de agosto del 2020, el Instituto Nacional de Salud aprobó el ensayo clínico en fase tercero en territorio peruano de 2 candidatas a vacunas de la gigante china de la industria farmacéutica Sinopharm. Era la primera vez que autorizábamos el ingreso de prospectos de vacunas para que se llevasen a cabo experimentos en nuestra gente, en nuestra temerosa y afligida población diezmada por la COVID-19. 2 semanas después llegó una delegación de científicos de Sinopharm, la compañía dependiente de la estatal china National Biotech Group. Con ellos llegaba, también, una remesa de la apreciada sustancia candidata de vacuna contra ese terrible virus cifrado en el laboratorio como SARS-CoV-2. El Perú autorizó el ingreso de 2 grupos de candidatas a vacuna y placebos para voluntarios sujetos de investigación. Todos los frascos son codificados bajo el sistema doble ciego, es decir, nadie en el territorio nacional sabe qué frasco contiene qué, salvo la computadora de Sinopharm en China. Llegaron dosis para cada voluntario, con un adicional de 5% de frascos por la merma que siempre se produce. En otro lote separado llegaron 3.200 dosis de candidatas a vacunas activadas para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado con el estudio. Es decir, reservado exclusivamente para los médicos y enfermeras responsables del ensayo clínico. No era una muestra gratis de la vacuna para destinarla a los poderosos, influyentes o privilegiados. Hubo una ceremonia oficial en el aeropuerto Jorge Chávez. El canciller Mario López y la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, fueron a recibir la tan esperada delegación encabezada por el vicepresidente de Sinopharm, el Dr. Din Zeng. Como coordinador del proyecto clínico en el Perú, se designó al médico arequipeño Germán Málaga. En medios tradicionales y redes sociales corría la convocatoria como reguero de pólvora. La respuesta fue fulminante. En apenas 11 minutos la plataforma virtual especialmente habilitada para la inscripción de voluntarios obtuvo los 6.000 voluntarios inscritos en una primera etapa.
Hubo otros 9.000 adicionales que no pudieron llegar hasta el final porque el sistema en línea ya no les permitía terminar con el proceso. Ellos quedaron en lista de espera. Muchos de los candidatos a voluntarios fueron admitidos en la segunda convocatoria porque, frente al éxito de la inscripción de voluntarios, Sinopharm amplió en 6.000 más la muestra. Hubo en total 12.000 inscritos, varios miles en lista de espera y decenas de médicos, enfermeros y técnicos detrás de esta operación. Las universidades peruanas Cayetano Heredia y Nacional Mayor de San Marcos, cada una con una cepa distinta, la candidata de las cepas de Wuhan o de Pekín, empezaron a hacer el trabajo previo. Los postulantes pasaban exámenes médicos completos, análisis de sangre y pruebas de detección de coronavirus, tanto serológicas como moleculares. Se descartaban algunos candidatos a voluntarios por tener comorbilidades o padecer alguna enfermedad con tratamiento médico que podría alterarse con la vacuna. En suma, se requirieron de varias semanas para por fin tener seleccionados a los 6.000 voluntarios de manera aleatoria. Antes de eso tenían que firmar un consentimiento informado, que no es otra cosa que la aceptación de las condiciones en las que participan en la prueba. Los voluntarios no estaban obligados a guardar reserva de su participación en el ensayo clínico. De hecho, las redes sociales están llenas de mensajes de voluntarios y voluntarias que informan de su condición, incluso con cierto nivel de detalles sobre su estado de salud y el reporte diario que hacen sobre ellos los médicos que tienen a su cargo el monitoreo. Como ya se dijo, ni ellos, ni los médicos o enfermeros que les suministran las 2 dosis, saben con certeza si recibieron la candidata de vacuna o un simple placebo. Ese secreto solo lo guarda Sinopharm en China y es levantado única y exclusivamente por algún hecho de fuerza mayor que así lo amerite. Este fue el caso de la voluntaria Mariela Zola Vela Chiche, quien falleció en enero del 2021 contagiada por la COVID-19. Sinopharm levantó el secreto de confidencialidad para informar que, en su caso, se le había inyectado el placebo. Una de las cosas que los voluntarios saben es que nunca deben bajar la guardia. Su conducta debe ser siempre responsable con el distanciamiento físico, el uso permanente y correcto de las mascarillas, sumados al lavado o desinfección de las manos permanentemente. Un voluntario que forma parte del ensayo clínico diariamente es contactado por un médico. Esas llamadas son grabadas y sistematizadas. Nada se deja al azar. El padre que no cumple lo que predica. Era un domingo soleado de primavera en la ciudad de Tacna, las primeras horas del día de la emergencia sanitaria en el Perú. La prensa ya había revelado la extraña relación del presidente Vizcarra con Richard Swing, un personaje que, además de provocar una crisis política en plena pandemia, desató comentarios sobre la sexualidad del mandatario, después que Miriam Morales dijera que Swing era más que su amigo, sin saber que Karen Roca la estaba grabando para la posteridad. Ante estas afirmaciones que generaron comentarios maledicentes, especulaciones indecorosas y memes de todo calibre que circulaban profusamente en redes sociales, las asesoras del presidente le recomendaron tomar de la mano a su esposa Maribel y salir con ella en viajes de trabajo a provincias los días domingos desde muy temprano. Ese domingo, 27 de septiembre del 2020, el avión presidencial aterrizó en el aeropuerto de Tacna. Además de la presencia de la primera dama, las cámaras de televisión que registraban su arribo al aeropuerto tacneño captaron al presidente sin mascarilla en plena pandemia. Raro para un presidente que hacía las veces de padre abnegado todos los días al mediodía, cuando nos recordaba nuestros deberes como vulnerables seres expuestos al mortal coronavirus. Al bajar del avión, las cámaras de los periodistas locales lo registraron con un pantalón jean y su clásica camisa blanca con el estampado de El Perú primero en el lado izquierdo del pecho, pero no llevaba mascarilla. Pasaron hasta 3 minutos saludando a autoridades locales, jefes militares y adláteres que lo fueron a esperar hasta la pista de aterrizaje, hasta que una de sus asesoras le hizo notar que lo estaban grabando sin mascarilla. Era el único que no la tenía puesta. ¿Qué pasó con el presidente? Horas más tarde, Mónica Moreno Martínez, la circunspecta jefa de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Presidencia, subió algunas fotos del viaje a Tacna en su cuenta personal de Instagram. En una de ellas posan dentro del avión presidencial, sin mascarilla y sin distancia física adecuada, ella y su inseparable director de prensa de Palacio, el bachiller Manuel Alejandro Suárez Heredia. ¿Era solo confianza, irresponsabilidad y descuido, o se sabían protegidos, inmunizados, libres de contagiarse? Las vacunas VIP. La primera información sobre la existencia de vacunas VIP de cortesía, ofrecidas por la gigante china National Biotech Group, provino de una fuente diplomática de ese país.
Se nos confirmó que hubo un ofrecimiento por canales oficiales para entregar un pequeño lote de dosis de vacunas en fase de experimentación, aún no registradas ni siquiera en el país de origen, para los altos funcionarios gubernamentales del Perú. Se entendió que eran para el presidente y su gabinete ministerial. Este tipo de gestos políticos no son inusuales en las relaciones bilaterales del gobierno de Xi Jinping, teniendo en cuenta que, una vez que la vacuna obtenga su registro, se abre la negociación para la venta de millones de dosis. La diplomacia del gigante asiático hace varios lustros que invierte mucho dinero en un bien afiatado sistema de relaciones públicas que comportan becas, viajes de trabajo y proyectos de cooperación en muchos países del mundo. Latinoamérica es una de sus zonas de influencia. No importa el color del gato, lo importante es que cace ratones, es la célebre frase del líder reformista chino Deng Xiaoping, que explica buena parte de la filosofía del llamado capitalismo salvaje que ha implementado China desde 1978 en el Perú. China es la mayor inversionista extranjera, con una embajada activa y pragmática en términos políticos y comerciales. Las mismas fuentes decían que, hecha la consulta al presidente Vizcarra, este habría decidido no aceptar la oferta, probablemente consultando con su único gabinete de asesores, el dúo que había adquirido más poder en su entorno, Miriam Morales y Mónica Moreno. Su lógica fue muy simple: si aceptaban la oferta de inmunizarse con una vacuna anticipada, el mensaje a los 33 millones de peruanos hubiera sido que estaban usando el poder para protegerse contra el mortal virus solo ellos, mientras miles de peruanos morían por falta de oxígeno, escasez de camas UCI porque simplemente nunca llegaron a recibir atención médica. Además, entraron en la cuenta de que era muy difícil hacerlo sin correr el riesgo de que se filtrara la información a la prensa, al haber 19 ministros y muchos asesores. Vizcarra respondió que no se aceptaba la oferta china, aunque con una pequeña excepción, que él y su esposa Maribel sí querían vacunarse antes que nadie. Siendo muy confiable la fuente diplomática china, el siguiente paso era indagar cuándo y en dónde se habría producido la vacunación VIP de la pareja presidencial inmunizada. El rango de tiempo no era un misterio, tuvo que ser entre la primera semana de septiembre, en que llegaron las vacunas de prueba al Perú, y antes del 9 de noviembre, día en que fue vacado Vizcarra. Para el lugar donde se vacunaron tampoco había muchas alternativas. Descartado un establecimiento de salud público por la confidencialidad que suponía la operación, el lugar más probable era Palacio de Gobierno. La otra posibilidad era la casa de la familia Vizcarra Díaz en la calle 2 de Mayo de San Isidro. Sin embargo, el departamento de la pareja presidencial estaba ubicado en el piso 7 de un edificio multifamiliar vulnerable para el secretismo o clandestinidad que se le quería dar a la operación. Consultando a funcionarios, trabajadores y personal de servicio de Palacio de Gobierno que sabían de esta supuesta vacunación secreta de la pareja presidencial, todos coincidían en que era un rumor a voces en la sede de gobierno. Pero ese era un indicio todavía menor, ínfimo. Sin embargo, dos miembros del primer círculo de seguridad del presidente dieron un dato revelador y más rastreable. El presidente Vizcarra presume con algunos de sus ministros o altos funcionarios con los que viaja que está blindado contra el virus porque ya está vacunado. Una consulta con asesores principales de 3 ministras dio más luces. Por lo menos en 2 viajes a provincias ellos habían visto que el presidente incumplía las normas de cuidado, uso de mascarilla, distancia física mínima de 2 metros y evitar espacios cerrados, y cuando miembros de su seguridad o asesores le advertían, repetía que estaba vacunado. En un viaje a la ciudad de Huánuco el martes 27 de octubre, un asesor asegura haber escuchado de boca de Vizcarra decirle a su ministra que ya le habían puesto la segunda dosis. Minutos antes, en la localidad de Verbenapampa, cuando un grupo de campesinos se les acercó y lo abrazó, la seguridad del presidente quiso intervenir, pero Vizcarra les volvió a decir: tranquilos, no se preocupen, ya estoy vacunado. El testimonio más contundente, sin embargo, vino de una fuente de altísima confiabilidad que formó parte del gobierno y que pidió que su identidad fuese reservada. A esta persona el propio presidente Vizcarra le contó que él y su esposa ya habían sido vacunados. En los protocolos del periodismo de investigación profesional, cuando se busca corroborar una información medular para una historia de interés público, se recurre a las fuentes relevantes, que conozcan o tengan autoridad para hablar, o que hayan sido testigos del hecho en primera fila. Toda fuente tiene un interés. El trabajo del periodista solo consiste en descubrir si ese interés, legítimo, mezquino o personal de la fuente de información coincide con el interés público, que eso es lo que defiende el periodista. Existe la figura de los testimonios espontáneos concurrentes y coincidentes.
Si 3 o más fuentes que no se conocen y que no han concertado una respuesta común coinciden, se da por confirmada la versión. Eso había pasado con el dato de la vacuna VIP de la pareja presidencial. El presidente había presumido su vacuna por lo menos a 2 ministras y a una tercera persona que tenía un alto cargo en el sector público. Las 2 primeras versiones se habían confirmado con asesores y un miembro del primer círculo de seguridad del presidente. La otra versión se había recogido directamente de la persona que recibió el comentario voluntario del expresidente Vizcarra. Sin embargo, recurrimos a una fuente más, el médico responsable en Perú del ensayo clínico de Sinopharm, el doctor Germán Málaga, que en los registros de acceso público de visitantes a Palacio de Gobierno aparecía con 3 ingresos, los días 1, 2 y 29 de octubre. Podía ser una visita de trabajo. Suele pasar que el jefe del Estado convoca directamente a los especialistas para conocer detalles de ciertos temas o políticas de boca de sus responsables. En pandemia muchos médicos han ingresado al despacho presidencial citados por Vizcarra. Pero había un dato que hacía ruido en este registro de ingreso a la sede de gobierno. Salvo la primera vez, Málaga no había ingresado al despacho del presidente, sino, según marca el registro, a la oficina del secretario general del despacho presidencial, el abogado Pedro Pablo Ángulo, hombre de absoluta confianza de Miriam Morales, quien había quedado en su puesto después de la salida escandalosa de esta. Llamamos directamente al doctor Málaga, previa identificación y explicación del motivo de nuestra comunicación. Le hicimos la pregunta directa. Teníamos información de fuentes confiables de que tanto el presidente Martín Vizcarra como su esposa Maribel Díaz habían recibido las 2 dosis de la vacuna de Sinopharm que llegó al Perú en calidad de ensayo fase 3. Le pedimos que confirmase o negara esa versión. La respuesta, el tono de voz y la reacción no verbal que se alcanzaba a sentir en la línea telefónica fueron esclarecedores. Málaga decía, amparándose en el secreto profesional de médico, que no podía ni descartar ni confirmar la versión de que Vizcarra y su esposa habían recibido la vacuna china en prueba. La repregunta fue inmediata. ¿Lo hacía porque la cláusula de confidencialidad no le permitía, o porque el hecho no era verdadero? Málaga dijo. Si le respondo esa pregunta, resuelvo su misterio. Era suficiente. La información estaba confirmada, tocaba hacerla pública para esperar la respuesta del directamente involucrado, al que habíamos contactado reiteradamente sin suerte. El voluntario valiente escribí por WhatsApp a Rosana Cueva, colega, experimentada reportera de investigación, directora y conductora del programa dominical Panorama. Con Rosana coincidimos en el contrapunto histórico de los años 1996 y 1997, que destapó la putrefacción moral en la que se había convertido el régimen de Fujimori y Montesinos. Compartimos grandes destapes periodísticos en pleno apogeo del Fujimorismo. Denunciamos el asesinato y tortura de 2 agentes de inteligencia del ejército, el espionaje masivo y obsceno a políticos de oposición y periodistas independientes, los narcos buques y narcoaviones presidenciales, las primeras declaraciones juradas de Montesinos que mostraban su enriquecimiento ilícito, entre otras historias investigadas al fragor de un país envilecido por Montesinos y Fujimori. Así que, con esa confianza de colega, le escribí pasándole información puntual sobre la empresa agrotécnica Estuquiña, clave para resolver la tacha impuesta por el Jurado Electoral Especial de Lima al candidato Martín Vizcarra. Era el domingo 31 de enero y aún 2 miembros del Jurado Nacional de Elecciones no habían realizado el cambiazo con el cual favorecieron a Vizcarra para que continuara en carrera, asunto que ha detallado el periodista Ricardo Uceda. Pero Rosana no me respondió. Averigüé con Jessica Chaud, colega periodista del Canal 5, si seguía usando el mismo número de teléfono celular. Me confirmó que sí. Esperé unas horas más la respuesta de Rosana, a quien quería ofrecerle trabajar conjuntamente el tema de las vacunas presidenciales. Faltaba la fase 3 de la investigación. Provocar la respuesta pública de Vizcarra, pero no tuve suerte de recibir una respuesta suya a mi primer mensaje. Nada de qué quejarse, cada periodista actúa de manera autónoma con su información. Opté por contactar a Beto Ortiz y le pasé la misma información de Estuquiña y le interesó. La reportera Claudia Toro hizo un reportaje y estuve invitado el martes 2 de febrero en su programa Beto a saber. El siguiente paso sería hablar acerca de la vacuna. Le pasé a Ortiz la grabación de la breve pero esclarecedora conversación con el doctor Germán Málaga. La escuchó y su agudo olfato periodístico indiscutible le hizo saltar de inmediato. Tomó la decisión de sacar la noticia en su programa y me invitó para explicar nuestra investigación. Lo demás ya es historia conocida.
De inmediato una horda de defensores mediáticos de Vizcarra salió a descalificar a la investigación. Calificaron la revelación de rumor, cuento, trascendido, campaña de desprestigio, golpismo, y más. En redes sociales los trolls fueron más ruines amparándose en el anonimato. Sin distraernos del tema medular esperamos la respuesta de Vizcarra. Lo hizo en Tacna, a donde había llegado en visita proselitista, junto con Salaverry. Sostuvo, cínicamente, que había sido un valiente voluntario que ofreció su cuerpo a la ciencia en busca del antídoto confirmado para el mortal virus. El resultado, previa visita al Congreso de grado o fuerza para esclarecer el caso, fue la renuncia de la ministra Pilar Mazzetti. Su responsabilidad política en este tráfico de vacunas chinas, bautizada por la prensa como las vacunas VIP, es evidente. A la caída de Mazzetti le ha seguido la dimisión de la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Sagasti, Elizabeth Astete, quien ha confesado que sucumbió a la oferta china de la vacuna anticipada mientras negociaba, precisamente, la compra de vacunas. El viceministro de Salud Luis Suárez y todo su equipo también dimitieron. La presidencia del Consejo de Ministros ha pedido a todos los altos funcionarios públicos que declaren públicamente si recibieron la muestra gratis anticipada de la vacuna china. La fiscal de la Nación Zoraida Ábalos, que parecía que estaba durmiendo la siesta moqueguana, abrió investigación preliminar contra Martín Vizcarra por los supuestos delitos de colusión desleal, negociación incompatible, peculado, falsedad documental y genérica. Las vacunas VIP o el vacunagate han resultado un virus de diseminación exclusiva, endogámica y clandestina. Cuando se conozca la lista total, sumarán centenas. A Vizcarra la mentira le duró poco tiempo. La Universidad Peruana Cayetano Heredia se vio obligada a publicar un comunicado desmintiéndolo de manera contundente. No fue ni voluntario ni valiente. Fue un presidente sin escrúpulos que de espaldas al país abusó de su poder para protegerse él y su esposa, abusando incluso del prestigioso doctor Málaga, quien no supo decir no. El día viernes 12 de febrero en Moquegua tuvo el cinismo de mostrar un documento alegando que era su tarjeta de control de voluntario. La única que le creyó fue su abogada de oficio mediática Rosa María Palacios, quien con un tono de soberbia reiterativo en su caso escribió en su cuenta de Twitter, una cuenta seguida por varios millones de personas, un mensaje contundente. Hoy están brutos. Vizcarra no se ha vacunado. Es voluntario en un experimento con 3 posibilidades. A. Recibe placebo. B. Recibe la vacuna y C. Recibe la vacuna y funciona. Ni los médicos ni los voluntarios saben quién se puso qué cosa. Doble ciego. Horas antes, en su monólogo diario de la República Televisión calificó de rumor y cuento la investigación periodística que destapó la traición de Vizcarra. A su estilo. Sábelo todo, incuestionable, definitiva. Recordé una lección de ética periodística del gran maestro colombiano Javier Darío Restrepo de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo iberoamericano. En un taller en México nos explicó que era un periodista amoral. Nos dijo que no se trataba de gente de mala fe, ni corrupta, la mayoría suele actuar sin conciencia de lo que se trata el periodismo, sino de aquellos que no han entendido la razón fundamental del periodismo, el derecho a saber de la gente. Estas personas nunca lo entenderán porque su naturaleza se lo niega. Es como si quisiéramos que un varón se embarace. Así de imposible. Y solo para recordar el ABC del periodismo en el caso Palacios, cito a Marco Avilés, gran cronista del periodismo peruano. El problema no es que te mientan. Los periodistas sabemos que los políticos nos mienten todo el tiempo. Tampoco se trata de que les creas. Los periodistas creemos en lo que nos dicen muchas de nuestras fuentes. El problema es que, como periodista, nunca debes salir a predicar lo que crees con la seguridad de un profeta que acaba de recibir una revelación de Dios. El periodismo tiene un método. Las informaciones se verifican o contrastan. Y si no se pueden verificar o contrastar, se atribuyen. El presidente me dijo que no indultará. Avilés lo escribió en diciembre del 2017, a propósito del indulto que firmó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. 3 años después se repite el papelón público. No es mala fe, es simplemente periodismo amoral. Referencias Pasto Grande 1. Transcripción de la sesión reservada de la comisión investigadora encargada de cumplir las conclusiones y recomendaciones de las 5 excomisiones investigadoras respecto del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, realizada en la ciudad de Moquegua el 28 de junio del 2003, audio N9, Comisión del Congreso de la República. 2.
Dictamen en minoría sobre el proyecto Pasto Grande de la comisión investigadora encargada de implementar las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones sobre los actos de corrupción cometidos entre 1990-2000, por el congresista Rafael Rey, julio del 2003, Comisión del Congreso de la República. 3. Dictamen en mayoría de la comisión investigadora de las presuntas irregularidades en el proyecto especial regional de Pasto Grande Moquegua INADE, integrada por Manuel Olaechea García, presidente, Manuel Merino de Lama y Alejandro Oré Mora, 2002, Comisión Agraria del Congreso de la República. 4. Dictamen en mayoría de la comisión investigadora encargada de cumplir las conclusiones y recomendaciones a las que arribaron las 5 comisiones investigadoras que se nombraron respecto al período del expresidente Alberto Fujimori, caso Proyecto Especial Pasto Grande, integrada por Ernesto Herrera Becerra, presidente, Javier Díez Canseco Cisneros, vicepresidente, Heriberto Benítez Rivas, secretario, Javier Velázquez Quesquén y Rafael Rey, julio del 2003, Comisión del Congreso de la República. Las tierras de Estuquiña y la ruta del dinero 1. Carta remitida por el ingeniero Mario Vizcarra Cornajo, Consorcio Estuquiña, al señor Arturo Bogman Pollit, presidente de CEPRI Chavimochic, 16 de marzo de 1998. En esta carta, el Consorcio Estuquiña, de propiedad de los hermanos Vizcarra Cornajo, hace una serie de preguntas a la CEPRI en relación con las bases de la subasta pública internacional de las tierras del proyecto especial Pasto Grande. 2. Circulares enviadas por el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada de las Tierras del Proyecto Especial, CEPRI, en Chavimochic, firmadas por Alejandro Seminario Duani, miembro y secretario ejecutivo del CEPRI Chavimochic. 231A. Circular N1. Tema. Alternativa al plazo de financiamiento, 22 de enero de 1998. B. Circular N2. Tema 1. Postergación del acto de la presentación de las tierras del proyecto especial regional Pasto Grande. Tema 2. Modificación al contrato de compra-venta, modalidad pago diferido, anexo N. 12-11 de marzo de 1998. C. Circular N3. Tema. Absolución de consultas, 17 de marzo de 1998. D. Circular N4. Tema. Ampliación del plazo de fecha de cierre, 15 de mayo de 1998. Circular N5. Tema. Ampliación del plazo de fecha de cierre, 27 de mayo de 1998. F. Circular N6. Tema. Ampliación del plazo de fecha de cierre, 25 de junio de 1998. 3. Bases de la subasta pública internacional de las tierras del proyecto especial regional Pasto Grande, septiembre de 1998, Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada de las Tierras del proyecto especial Pasto Grande, CEPRI Tierras. 4. Ficha registral 5336. Unidad de catastral 11122, Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto. Terreno denominado Pampa Estuquiña, restituida a favor del proyecto especial regional Pasto Grande, Moquegua, 30 de marzo de 1998, SUNARB Moquegua. 5. Escritura pública en donde se detalla el contrato de compra-venta con modalidad de pago diferido otorgado por el proyecto especial regional Pasto Grande, 5 de marzo de 1998, Notaría Valencia, Moquegua. La primera vez 1. Acta de constatación notarial donde la Notaría Pública de Lima, Clara Carnero Avalos, certifica los resultados del proceso de sufragio del día 30 de julio del 2006 para elegir candidatos a gobiernos regionales del Partido Aprista Peruano, APRA, 2 de mayo del 2006. En la región Moquegua se certifica que el ganador de las elecciones internas para ser candidato por el APRA es el señor Rodolfo Orestes Valdiburga. 2. Declaración jurada de Blanca Flor Salazar Berroa, en donde narra la negación de la inscripción del candidato Rodolfo Valdiburga en el local del Jurado Electoral de Elecciones, G, en Moquegua, 31 de agosto del 2006. 3. Declaración jurada de Máximo Torres Cárdenas, en donde narra la negación de la inscripción del candidato Rodolfo Valdiburga en el local del Jurado Electoral de Elecciones, G, en Moquegua, 3 de septiembre del 2006. 4. Resolución N-001-2006, GMN Moquegua del Jurado Electoral Especial Mariscal Nieto Moquegua en respuesta a los hechos ocurridos en relación con la inscripción del candidato Rodolfo Valdiburga, 23 de agosto del 2006. 5.
Carta manuscrita del candidato Rodolfo Valdiburga dirigida al presidente del Jurado Especial Electoral de Mariscal Nieto Moquegua reclamando la negativa del Jurado Electoral de Elecciones, a inscribir su candidatura a las elecciones regionales en Moquegua por el APRA, de fecha 21 de agosto del 2006. 6. Carta de María Rosario Beatriz Dávila Ceballos, personera legal del APRA, dirigida al Jurado Electoral Especial Mariscal Nieto Moquegua, reclamando la negativa de la inscripción del candidato Rodolfo Valdiburga por el APRA en las elecciones regionales de Moquegua, de fecha 23 de agosto del 2006.